Esta mañana vamos a estudiar un tema, una doctrina muy importante en el sistema de la religión y de la teología, y es la elección, pero también la elección y la preterición. Es una doctrina de la cual yo he predicado de esto en el pasado con ustedes, y si conocen mi libro de Dios y su decreto, esto proviene mucho del libro. Pero ¿por qué predicar un sermón acerca de esto? Pues porque Pedro, en 1 de Pedro, llama a los cristianos elegidos. Él les llama elegidos, y nosotros queremos entender qué significa esto. ¿Por qué les llama elegidos? Entonces lean conmigo 1 de Pedro 1 al 2. Esto es la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz les sean multiplicadas. Esa frase, elegidos según o conforme al previo conocimiento de Dios Padre, esto es el texto que estamos estudiando, y esto introduce el tema de la elección. Entonces nosotros vamos a, como pueden ver en el bosquejo, vamos a pasar por 2 puntos. Primero, la elección. Segundo, la preterición. Pedro escribe una carta general a varios cristianos en varias provincias romanas. Y Pedro aplica un nombre a todos estos cristianos en una región muy grande. Pedro dice que todos ustedes que reciben esta carta, que aman al Señor, ustedes son elegidos. Todos ustedes son elegidos por el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces, ¿por qué es que esos cristianos fueron consagrados por el Espíritu? ¿Por qué es que esas personas fueron rociados con la sangre de Jesucristo? Porque fueron elegidos para recibir esa salvación. Ellos recibieron esa salvación porque fueron elegidos o escogidos para recibirla. Y en el momento que uno dice que Dios escogió a ciertas personas para recibir salvación, estamos entonces hablando de la doctrina de la elección, que Dios eligió o escogió a ciertas personas para recibir salvación, y esas personas por lo tanto se llaman los elegidos o los escogidos. Pedro les llama elegidos y por lo tanto los pone en esa categoría de los que Dios había escogido para recibir salvación. Pedro les escribe y les dice: ustedes son los elegidos de Dios, exiliados por el mundo, pero escogidos por Dios. El mundo los expulsó, Dios los escogió. La doctrina de la elección entonces enseña que Dios escogió un pueblo para recibir salvación. Es sencillo en este sentido. Dios escogió a un pueblo particular para recibir salvación. ¿Por qué creemos esta doctrina? ¿Por qué enseñamos esta doctrina? Pues sobre todo porque el testimonio de las Escrituras nos enseña esto. No hay un silencio acerca de esto en las Escrituras. Al contrario, hay muchas Escrituras que establecen la doctrina de la elección. Y por lo tanto vamos a dedicar unos minutos a estudiar en breve varios versículos que hablan de la elección de Dios de un pueblo especial para recibir salvación. Y si las Escrituras nos enseñan algo, es nuestro deber creerla. No tenemos una opción, lo creeré o no. La pregunta es, ¿he entendido correctamente las Escrituras? Y al estar convencidos que sí, entiendo lo que esto dice, tengo que creerlo, porque es la palabra de Dios. Entonces, si las Escrituras
establecen la doctrina de la elección, no tenemos una opción para no creerla. Y menciono esto porque la doctrina de la elección es una de las doctrinas que para muchas personas luchan con esto, luchan con esta doctrina. Y nosotros queremos presentar la autoridad de las Escrituras y no la autoridad de los hombres en esto. Si las Escrituras enseñan esto, entonces debemos creerlo. Unos versículos entonces, el testimonio de la palabra de Dios a la doctrina de la elección. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pablo dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras. Ok, entonces Dios nos salvó, Dios nos llamó con santo llamamiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos llamó? Conforme a su propio propósito y gracia. Ok, entonces Dios quiso hacerlo. Dios lo hizo porque Él quería hacerlo. Dios nos salvó conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes de crear el mundo, había un propósito de salvar a ciertas personas. Antes de la creación del mundo, Dios tuvo un propósito para salvar y llamar con santo llamamiento a ciertas personas, no conforme a las obras de estas personas, sino conforme a su gracia, su propio propósito y su propia gracia, antes del comienzo del tiempo. Como Pedro dijo, al previo conocimiento de Dios. Romanos 8:29, Pablo también dice, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó. Dios fijó de antemano su destino. Ellos llegarán a la salvación. Ellos llegarán a la gloria final. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó también justificó, los que justificó también glorificó, Pablo dice. Efesios 1, 4 al 6. Dios nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Después de la fundación del mundo, Pablo? No, antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Nos escogió, nos predestinó, según el beneplácito de su voluntad. Él hizo lo que Él quería hacer. Dios tuvo un propósito antes del comienzo del tiempo, antes de la fundación del mundo. Nos predestinó en Jesucristo para recibir adopción, para recibir salvación. 1 de Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Nosotros vamos a llegar al destino que Dios nos ha dado. Vamos a llegar a la salvación. Juan 10. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Los conozco y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo obtiene salvación ¿para quiénes? Pongo mi vida por las ovejas que yo conozco. Pero ustedes, los judíos alrededor de Él, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, porque Él conoce sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Noten la cadena aquí, las conexiones. El Padre ha dado ovejas al Hijo, me las ha dado, dice Jesucristo, mi Padre que me las ha dado. El Padre ha dado esas ovejas al Hijo. El Hijo conoce esas ovejas, el Hijo pone su vida por esas ovejas oyen su voz, esas ovejas creen en Él preserva a esas ovejas, quienes Él conoce. Yo conozco mis ovejas. Esta cadena es igual a Romanos 8. Dios conoció de antemano a un pueblo, los predestinó para salvación, los llamó, los justificó, los glorificará. Mi Padre me dio ovejas, yo conozco mis ovejas, pongo mi vida por mis ovejas, oyen mi voz, les doy vida eterna. A mis ovejas. Entonces, estas escrituras, hermanas, que son de Jesús, de Pablo y de Pedro, de la palabra de Dios, nos ayudan a entender una frase como la que tenemos en 1 de Pedro 1:2, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. ¿Qué significa esto? Significa que Dios escogió a un pueblo para recibir salvación, que Jesucristo vino para salvar a este pueblo y que el Espíritu Santo aplicó la salvación ganada por Jesús a este pueblo. Lo que Dios destinó de antemano o predestinó, Jesucristo cumplió en historia y el Espíritu aplicó en el momento correcto. Y esos individuos entonces son los elegidos. Los que reciben salvación la reciben porque fueron escogidos para recibirla. Los escogidos o los elegidos son las ovejas de Jesucristo, quienes Él conoce, por quienes Él murió y quienes Él no perecerán jamás. Él no permitirá que perezcan. En mi experiencia, me parece que los que luchan con la doctrina de la elección no luchan tanto con esta parte, luchan más con la otra parte de la doctrina de la elección, porque si Dios escogió a un cierto pueblo para recibir salvación, hay muchas personas que piensan que esto significa que Dios escogió a otro grupo para ser destruidos, que Dios escogió este grupo para ser salvos y Dios escogió este grupo para ser destruidos eternamente. Pero la verdad es que nosotros, como una iglesia bautista reformada, no afirmamos esta segunda parte, pues no en la manera que acabo de explicarla. Y por eso vamos a dedicar otra parte del sermón a la preterición, que explica con más exactitud y más cuidado la segunda mitad de la doctrina de la elección. La preterición. Las Escrituras nos dicen que en el día de Jesucristo, en el gran día del juicio final, cuando Él juzga a los hombres, Jesucristo será el juez. Cuando Él juzga a los hombres en aquel día final, Él enviará a unos a una felicidad eterna y Él enviará a los demás al sufrimiento eterno, a la perdición eterna. Jesucristo les dirá: entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Entonces sí, habrá un grupo de personas, de los hombres, habrá un grupo de personas quienes perecerán eternamente. Serán condenados a castigo eterno y sufrirán el castigo eterno de Dios. No lo negamos, sería imposible negar. Pero cuando salen a su destino eterno de condenación, dirán ellos: nosotros
te pedimos misericordia y no la nos diste. No nos diste misericordia. Te pedimos, siendo enviados a su destino eterno, dirán, pero nosotros pedimos misericordia. No dirán esto. Ellos no dirán, pero nosotros creímos en tu nombre. No dirán esto. Ellos sabrán que su sentencia es justa, que su condenación es justa. Ellos no creyeron, ni querían creer. Hemos dicho que Dios escogió a un grupo de personas para recibir y disfrutar de la gracia y gloria de Jesucristo. Esto significa que hay un grupo que Dios no escogió para recibir la vida eterna. Y esto es la forma correcta de explicar esta doctrina. Hay un grupo que Dios escogió para recibir salvación y hay un grupo que Dios no escogió para recibir salvación. En el primer caso, Dios es su voluntad salvarlos. En el segundo caso, no es la voluntad de Dios salvarlos. Pero eso es diferente de Dios los escogió para condenación. Nosotros no enseñamos que Dios escogió a otro grupo de personas para condenarnos eternamente. Al contrario, nosotros enseñamos que Dios escogió a un cierto grupo de personas para recibir salvación y luego pasó por alto a los demás. Pasó por alto a los demás. Y al decir que Dios pasó por alto a los demás, esto es la doctrina de la preterición. La preterición. En latín, preterición proviene de preter, que significa más allá, e ire, ir. Preter más ire significa pasar por alto o seguir sin parar. Preterición significa que Dios pasa por alto a los demás. Escogió salvar a un grupo de personas y pasó por alto a los demás. Nosotros en español, el tiempo pasado en el idioma se llama el pretérito. El pretérito es lo que ha pasado, ya pasó. Preterición significa Dios ha pasado por alto a los no escogidos. Dios ha declarado en su palabra en Ezequiel 33:11. Dios dice, vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Dios no predestina a una persona para ser destruido solamente para destruirlo. No, Dios pasa por alto a los que no quieren misericordia, los que no quieren salvación. Dios pasó por alto a los no escogidos, Él no los escogió. Y la doctrina de la preterición corresponde con el lenguaje de las Escrituras que hablan de los elegidos y los demás. Por ejemplo, en Romanos 11:7, que pues lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Los elegidos y los no elegidos. Eso es distinto de los elegidos y otro grupo de elegidos que son elegidos para destrucción. No afirmamos eso. Afirmamos los elegidos y los demás. Ya leímos en Juan 10, Jesús habla de mis ovejas y dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Los que son mis ovejas y los que no son de mis ovejas. Apocalipsis 13:8. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No hay otro libro
que tiene los nombres de los que perecerán eternamente. Hay un libro que tiene los nombres de los elegidos y los que no están en aquel libro. Obviamente hay metáfora aquí, pero ¿cuál es la metáfora? Un libro de los que recibirán salvación y los demás, los que no están inscritos en el libro. Entonces, esta forma de explicar la doctrina de la elección, Dios escogió a un cierto grupo de personas para recibir salvación, y la preterición, y Dios pasó por alto a los demás, esto nos prepara para los puntos que les voy a dar ahora. Primero puntos, 4 puntos y luego 4 más. Consideren 4 cosas conmigo y es un desarrollo del argumento. Número 1, Dios creó al hombre a su propia imagen, la imagen de Dios, con poder para abstenerse del pecado y poder para obedecer. Bueno, Dios permitió el pecado del hombre. Adán pudo haber resistido en la tentación, pero no lo hizo. Y Dios permitió su caída. Dios, el hombre habiéndose caído en el pecado, Dios dejó a un número específico de hombres en sus pecados. Dios pasó por alto a una cierta cantidad de personas. Número 4, Dios castiga a cada uno por sus propios pecados. El hombre, en su propia voluntad, pecó. Dios pasó por alto a ciertos pecadores. Y Dios entonces castiga a esos pecadores por sus propios pecados. Número 1, 2 y 3 son acciones de soberanía. Dios, siendo soberano, puede gobernar su creación como quiera. Él creó el hombre así en su soberanía. Él permitió la caída del hombre en su soberanía. Él dejó a una cierta cantidad de hombres en su soberanía. Él puede hacer o puede hacerlo de otra manera si quiere. Son asuntos de su soberanía. Pero número 4 es una acción de justicia. Dios castiga en su justicia a los pecadores por sus propios pecados que ellos querían hacer. Dios no castiga a un inocente. Dios castiga a cada pecador por sus propios pecados. Y por lo tanto, 4 puntos más, el hombre es la causa del pecado. El pecado del hombre es la causa de su propio castigo. Dios no condena ni castiga a los inocentes, lo cual sería una contradicción de su justicia, sino a los impíos. Y finalmente, Dios no tiene la obligación de tener misericordia de todos, aunque ha prometido tener misericordia de todos los que invocan el nombre de su Hijo. Si nosotros decimos que Dios escogió a un cierto pueblo para ser condenados eternamente, esto contradice la justicia de Dios. Dios en su justicia castiga a los pecadores por sus propios pecados. Por eso los que son expulsados de la presencia de Jesús no dirán, pero somos inocentes. No, son hacedores de maldad, obradores de maldad, y son castigados justamente por su propio pecado. Cada pecador es pecaminoso en Adán y añade sus propios pecados a esta culpa y culpabilidad. El no creyente no quiere creer, no quiere servir a Dios. Entonces los en el infierno no dirán, nosotros pedimos misericordia y no nos diste misericordia. Nosotros pedimos salvación y no nos diste salvación. No. Las Escrituras proclaman en alta voz, las Escrituras declaran que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos.
Y los que no invocan el nombre del Señor no son salvos. Vemos entonces que la muerte del impío aquí entonces no es un fin en sí mismo. Dios no destruye al impío solamente para destruirlo, sino para manifestar la perfección de su justicia. Que Dios castiga a los impíos, que Dios castiga a los pecadores. Y hermanos, así como Jesucristo andaba por Palestina, llamando a los hombres y las mujeres para creer en Él, y unos sí creyó, y otros creyeron y otros no, así también Jesucristo sigue andando por el mundo en la predicación del Evangelio. Y sus ovejas oyen su voz y vienen a Él. Y los demás Él pasa por alto y están muy contentos con esto. Los que no son de sus ovejas están muy contentos con esto. No quieren Jesús, no quieren su misericordia, no creen en Él, no lo quieren. Y al fin Él les dirá: apártense de mí, obradores de maldad. Nunca les he conocido. 3 conclusiones, hermanos. 3 conclusiones. Número 1. La justicia no fallará. La justicia no fallará. El pecador tiene que entender que Dios ve todas las cosas. Dios sabe. Dios conoce todas las cosas. No hay criatura que escapa a su vista. Las Escrituras dicen que todos son desnudos ante Él y que tenemos que rendir cuenta a Dios. Y que es la ley de la creación que el hombre muere y luego el juicio. Y la justicia de Dios no fallará. Dios no fallará en recordar todos los pecados de los hombres y castigar todos los pecados de los hombres. Pero segundo, todos nosotros debemos entender que la misericordia no fallará. Así como Dios ha declarado claramente que Él castigará a los impíos con una justicia perfecta, Dios también ha declarado que Él otorgará misericordia a todos los que la piden en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú te acercas al rey y tú le pides algo, tú no sabes, ¿me lo va a otorgar o no? No sé. ¿Cuál es la voluntad del rey en esto? Así como Esther, cuando se acercó a Asuero, no sabía qué será la voluntad de mi esposo, el rey. Pero nosotros sabemos qué es la voluntad de Dios. Dios ha dicho: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Y que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Será salvo. Entonces, el hecho que Dios tiene un pueblo elegido, esto debe motivar la proclamación del Evangelio. Motivar la proclamación del Evangelio a todos, porque la salvación es garantizada por la promesa de Dios. Él tiene un pueblo. Si yo creo, yo soy uno de ellos y yo estaré con Cristo para siempre. La misericordia de Dios no fallará. Si nosotros pedimos misericordia de Dios en Jesucristo, recibiremos la misericordia de Dios en Jesucristo. Y así mis pecados son abolidos, mis pecados son limpiados, mis pecados son perdonados. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El intercambio precioso entre Jesús y nosotros.
Jesús dijo en Juan 10, yo pongo mi vida por mis ovejas. Ellos vivirán. Yo les doy vida eterna. Yo pongo mi vida, yo muero. Ellos les doy vida eterna. Ellos viven para siempre. La misericordia de Dios no fallará. Eso es la promesa del Evangelio. Las buenas nuevas de lo que ha hecho Jesucristo. Y Pedro escribe a esos cristianos animándoles con este título. Ustedes son elegidos. Dios escogió a ustedes para recibir santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro les anima a ellos con este nombre, y ojalá que ustedes también sean animados, porque si crees en Jesucristo, eres uno de los escogidos y no entrarás en juicio, no perecerás jamás. No has sido puesto para ira, sino para alcanzar salvación, y la misericordia de Dios no fallará. Gloria a Dios. Y esto es punto 3. ¿Cuál es la conclusión? Alabado sea el Dios quien nos escogió. En la primera parte del sermón, vimos en varios versículos, conforme a su propósito y gracia, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros no decimos, lo hicimos nosotros. Lo hicimos. No, nosotros nos arrodillamos ante Dios, nos postramos ante Dios, nosotros inclinamos la cabeza hacia Dios y nosotros decimos, alabado sea el Dios quien nos escogió. Alabado sea el Dios quien nos salvó. Alabado sea el Dios quien nos preserva. Alabado sea el Dios quien nos glorificará. Hermanos, debemos adorar al Dios quien nos escogió, porque sin su misericordia estaríamos en las tinieblas, muertos en nuestros pecados. Estaríamos siguiendo nuestras propias pasiones y obedeciendo el príncipe del poder del aire, la potestad del aire. Pero Dios nos escogió en Cristo, Dios envió a Jesucristo para salvarnos, y Dios envió al Espíritu Santo para aplicar a nosotros esta maravillosa salvación. Entonces, si nosotros decimos, wow, la elección, eso es el regalo. Pero no adoren al regalo, adoren al regalador, a Dios. Hemos sido consagrados por el Espíritu Santo. Hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, porque Dios nos conoció antes del fundamento de la tierra, antes de la fundación de la tierra, antes de la creación. Dios nos escogió en Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia y su nombre. Amén. Oremos.